Números 30. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bueno, entonces aquí vemos o recordamos que en Levítico 27 y en otros capítulos se nos instruye acerca de los votos. Y esta es como un complemento a esa ley de votos, que los votos eran o son importantes delante de Dios. Las cosas a las que nos comprometemos son importantes porque Dios es un Dios santo, es un Dios íntegro. Entonces dice, si alguien hiciese juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Recordemos Mateo 5:37. Donde el Señor mismo Jesús nos enseña: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, quiere decir que nada más digamos sí y cumplamos. Si decimos no, pues no. Pero que no hagamos compromisos a la ligera, aún cosas que pueden parecer sencillas, de decir voy a asistir a tal evento. Nos vemos ahí. Lo decimos en un momento de emoción, a veces sin checar realmente la agenda. Pareciera algo simple, pero para Dios es importante porque Dios quiere creyentes, hijos de Él, que sean íntegros, que lo que digan lo cumplan. Y por eso aquí esta ley está haciendo hincapié a que si te comprometiste, debes de cumplirlo. Lamentablemente hoy vivimos en un mundo donde las palabras ya no tienen absolutamente ningún valor. Y para el cristiano verdadero no debería ser así. Lo que decimos, lo hacemos. Lo que nos comprometemos, los cumplimos. Ahora pues siempre tenemos excusas, siempre decimos cosas de causa de fuerza mayor y cualquier tema es un pretexto para no cumplir y eso no agrada a Dios. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea, no va a cumplir a medias, sino todo lo que te comprometiste, vas a hacerlo. Entonces, eso también es una exhortación a tener más cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, las cosas con las que nos comprometemos, porque son tomadas en serio de parte de Dios. No nada más es hablar y ahí todos los compromisos rotos que hemos hecho, todas las promesas que no hemos cumplido, todas las cosas que hemos hecho a medias, Dios las ha observado y no está contento con ese tipo de comportamiento. Es quebrar la palabra que hemos dado. Y luego aquí viene más la mujer, ¿no? En caso de los hombres, lo que dijeron lo tenían que hacer. No había nadie que los pudiera salvar de hacerlo. Si se comprometieron a algo a la ligera, y se acuerdan en ese capítulo de los votos, muchos se comprometían a dar sus propiedades, se comprometían a dedicarse completamente al servicio a Dios, se comprometían a dar sus bienes, se comprometían a muchas cosas. Aunque fuera en la emoción, aunque fuera un compromiso sin sabiduría, aunque fuera un compromiso que les perjudicara a ellos mismos, ellos tenían que cumplir lo que acabamos de leer ahorita. Tenían que cumplir conforme a todo lo que habían hecho. No había absolutamente nada que los liberara. Sin embargo, cuando se trataba de la mujer, dice, más la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud. Entonces habla de voto a Jehová y a lo mejor podemos decir, hay cosas que nos comprometemos, pero no las hicimos como voto al Señor. Pero simplemente por creer en Cristo o llamarnos cristianos, todo lo que hacemos, dice la Biblia, que sea que comamos o bebamos, sea para la gloria de Él. O sea, ahí también hay testimonio. Porque
lo leímos en Mateo, lo que nuestro sí tiene que ser sí. Y entonces aquí dice, más la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, y su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare, o sea, anulara, quiere decir, vedare es como anular, cancelar, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que se ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios, con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Entonces tenemos el caso probablemente de una joven que es soltera, que está bajo la cobertura aún de su padre como esa autoridad, y si ella se comprometiere, hiciera promesas, hiciera un voto, y su padre lo oyere, y su padre en su sabiduría se da cuenta que ese voto no lo va a poder cumplir, que ese voto que hizo fue en la emoción, que es contraproducente para ella, su padre podía cancelar ese voto y ella sería perdonada, sería libre de esa obligación. No se le tomaría en cuenta esa obligación, ¿no? Entonces, si una mujer ya no está soltera, ya no está bajo la cobertura de su padre, sino está bajo la cobertura de su esposo, y sucediese algo similar, si dice y se compromete a algo y su esposo escucha ese compromiso y él lo cancela, ella también será libre y Dios la va a perdonar, ¿no? Si fuese el caso que el papá no dice nada, como dicen por ahí, que calla otorga, entonces el voto se hace firme y ella lo tiene que hacer, igual el marido. Si el marido no dice nada, ella lo tiene que hacer. Entonces aquí no es un tema de machismo, feminismo, nada de esas cosas que últimamente están tan de moda en las mentes, no. Aquí lo que Dios nos enseña es que el padre de una joven como su autoridad es protectora. A veces tenemos en nuestra mente como la idea de que la autoridad es para nuestro mal, que la autoridad es injusticia, que la autoridad tiene un nivel superior a nosotros somos inferiores y estamos bajo el yugo de esa autoridad. No, realmente la autoridad que Dios delega en un padre o en un esposo es una autoridad o una cobertura redentora. Así como estar bajo autoridad de Dios es estar bajo su cobertura, estar bajo su cobertura es protección para nosotros. Estar bajo autoridad es lo mismo que estar bajo cobertura, es protección. Así como cuando sales y está lloviendo y tienes un paraguas, es una cobertura, te protege de la lluvia, te protege de que te mojes, por decirlo así. Ese es la bondad que Dios tiene en esta estructura que Él hizo para la mujer. Entonces, repito, no es un autoritarismo, no es que haya un tema de desigualdad, de inferioridad, no. Sino que el hombre cuando hacía un voto, lo hacía y no había nadie que pudiera cancelarlo. Aunque lo hubiera regado, como decimos en México, aunque se hubiera comprometido a algo que iba a ser contraproducente, tenía que cumplirlo. Pero Dios en su misericordia, en el caso de la mujer, al estar bajo la cobertura de un padre, al estar bajo la cobertura de un esposo, podían ser perdonadas y ser liberadas de algún voto que hayan hecho en la moción que sea contraproducente para ellas. Entonces, ¿qué aprendemos? Que estar bajo autoridad es estar bajo obediencia, honrando y obedeciendo de alguna manera al papá y al esposo en lo que es lícito en amor. Y eso trae una protección hacia la mujer, ¿no? Entonces,
acá viene otro caso, por ejemplo, pero todo voto de viuda o repudiada, o sea, repudiada quiere decir una mujer que está separada, divorciada, que no tiene esposo, con que ligare su alma será firme. En el caso de una mujer que estaba viuda o divorciada, que ya no estaba bajo la cobertura de un padre, tampoco de un esposo, en el caso de ella, pues era como un hombre. Lo que se comprometió tenía forzosamente que cumplirlo. No había alguien que pudiera liberarla de ese voto. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido lo anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Eso es importante. Entonces, repetimos, si por ejemplo el esposo o el padre no dicen nada, el que calla otorga. La mujer tiene que cumplir sus votos. Si el padre o el marido escuchan y se dan cuenta que el compromiso que hizo no es bueno para ella, si ellos anulan el voto ese mismo día, ella es perdonada. Pero aquí está diciendo en el 15 que puede darse el caso que los escuchó y no dijo nada, cayó. Y eso significa que el voto era firme, ahora tenía la obligación de cumplirlo. Pero vamos a suponer que así el esposo o el padre callaron, la mujer ya está obligada a cumplirlo, pero después de un determinado tiempo el papá dice no. El papá dice, o el esposo dice, me equivoqué, callé y ella ya está obligada y quiero cancelarlo, quiero liberarla de eso. Lo podía hacer, pero en ese caso él llevaría el pecado de ella. Entonces, ahí vemos esa protección todavía, porque aunque él no hizo, ni el esposo ni el padre hizo el voto, y por alguna razón no lo canceló el día que lo escuchó, sino lo canceló después, como quiera la mujer era liberada porque está bajo esa cobertura de su esposo, está bajo esa protección de su esposo, esa protección de su padre, y el que iba a llevar la responsabilidad, el que iba a llevar el pecado de ella era su padre o su marido, ¿no? La figura de autoridad. Y él tenía la culpa, ¿sí? No la mujer que hizo el voto. El que llevaba la culpa, el responsable, era ahora el esposo. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre, ¿no? Hablando de una mujer soltera que todavía estaba bajo la cobertura. Entonces, primero entendemos que para Dios es un Dios de integridad. Lo que decimos hay que hacerlo. Segunda, que la autoridad es protección. Estar bajo autoridad es protección, aunque no nos gusta estar bajo autoridad, y menos en esta cultura donde se le inculca a la mujer que por qué voy a estar bajo la autoridad de un esposo o de mi padre, y también se le inculca al hombre no una autoridad redentora, que es la bíblica, sino un autoritarismo desmedido que no es bíblico, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza del esposo y el esposo de la mujer. Y Cristo no maltrata nunca al hombre, al esposo, no lo obliga a nada, ¿no? Porque cuando habla Dios de que la esposa se someta al esposo,
el esposo, ese es un trato de Dios con la esposa. El esposo no tiene y no puede hacer nada para forzarla a que lo haga. Él tiene que hacer su parte, que es amarla, y ella tiene que hacer la parte que es someterse a su esposo. Entonces, pero a final de cuentas, la autoridad, obviamente en lo que es lícito, no en lo que no es lícito, la autoridad es protección y aquí lo vemos. Es una protección tremenda en todos los sentidos y principalmente estar sometidos a Dios, todos los creyentes. Cuando estamos sometidos a Dios quiere decir que estamos en obediencia, estamos bajo su sombra, estamos bajo su abrigo, estamos bajo la protección de Dios. Cuando no, cuando nos salimos de esa cobertura, pues estamos expuestos sin ningún tipo de protección. Pero lo hermoso de este capítulo es que nos habla acerca de Cristo, ¿sí? Vamos a ver Efesios 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, no sé si puedan ver para dónde vamos. Cuando habla aquí del marido, que es cabeza de la mujer, que es la autoridad, que es la protección de la mujer, está apuntando a Cristo. Cristo es nuestro marido. Cristo es nuestra cobertura. Porque dice Cristo es, así como el marido es cabeza de la mujer, como vimos en este capítulo, que él era el único que podía, si ya estaba casada la mujer, era el único que podía salvar a su esposa de un voto. Y cuando cancelaba el voto tardíamente, él llevaba el pecado de ella. Entonces, Cristo es nuestra cabeza, Él es nuestra cobertura, Él es nuestro esposo y Él es nuestro Salvador. Entonces, estamos viendo aquí que todos, aún lamentablemente ya creyendo en el Señor y conociéndolo, hemos una y otra vez roto nuestros votos delante de Dios. Una y otra vez hemos pecado delante de Dios. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, hemos roto obligaciones en nuestra relación con Dios y en nuestra vida continuamente. Y somos culpables y somos responsables. Pero Cristo, como nuestro esposo espiritual y nosotros siendo la iglesia, Él entra. ¿Y qué hace? Toma el pecado, toma esa culpa en sí mismo, aunque es toda nuestra culpa. Él lleva el castigo de todos los votos, todas las promesas, todo lo que hemos roto, la ley que hemos roto, Él lo toma por nosotros. Voluntariamente toma nuestro lugar, ¿sí? Dice aquí el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos. O sea, sujetarse, estar en obediencia a Cristo hace que Él sea nuestra cobertura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí está hablando de Cristo que amó a la iglesia, o sea, a su esposa, y se entregó a sí mismo para santificarla. Entonces, esto que estamos viendo de los votos apunta a Cristo como nuestro esposo, que repito, todo lo que hemos pecado, los compromisos que no hemos cumplido, las cosas que hemos invalidado de su ley y que somos responsables, Él toma nuestro lugar. Hace lo que vimos aquí en Números. Números 30. Fíjense. Callarme entonces confirmó todos los votos y las obligaciones
Dice en el 15, mas si los anulare, o sea, el marido, después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. O sea, él tomaba el lugar de ella. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesucristo por nosotros como nuestro esposo. Entonces, repito, esa autoridad que vemos en el marido es una autoridad redentora, no es un autoritarismo dictatorial, sino redime, protege, toma el lugar de, ¿no? Como Cristo amó a su iglesia. Aquí 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, el esposo no se había comprometido, el esposo no había hecho el voto, intransigente, pero tomaba el lugar de su esposa, anulaba ese voto, pero leímos que él llevaba el pecado de ella. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando leamos esto, podemos ver la imagen de Cristo. Ahora bien, cuando habla de las mujeres aquí que eran viudas, en Números 30, o mujeres repudiadas, o sea, divorciadas, que no tenían esa cobertura, pues, fíjense, pero todo voto, versículo 9, de viuda repudiada con que ligare su alma será firme. Entonces, toda la mujer que estaba sola, sin cobertura, era como el hombre, el que lo que decía tenía que hacerse, porque no tenían cobertura. Entonces, ¿de qué nos habla? Que los que no están en Cristo, los que no están en Cristo Jesús, porque Él es nuestra cobertura, ¿sí? Vamos a Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra cobertura, Él es nuestra cobertura. Estamos en Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, la viuda y la repudiada representan a personas, hombres y mujeres, ¿sí? Hombres y mujeres, a personas que no están en Cristo, que no está su vida escondida en Cristo, que no tienen de la cobertura de Cristo, y el día que estén delante del Padre no va a haber nadie que cancele sus pecados y los tome por ellos. Los que están en Cristo pueden tener la confianza que están escondidos en Él, que están bajo la cobertura de Cristo, que cuando nos presentemos delante del Padre, Él no va a ver tus obras porque no funcionan y va a ver mis obras porque no funcionan, sino va a ver las obras justas de Cristo. Fíjense este versículo, Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Me vistió con vestiduras de salvación. El Salvador es Cristo, ¿sí? Estamos escondidos en Cristo, estamos vestidos de Cristo. Solamente cuando estamos en Cristo, bajo su cobertura, vamos a poder pararnos delante de un Dios santo y no ser juzgados. Dice Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo, su cobertura, estar bajo su cobertura como nuestro esposo, como nuestro marido, en obediencia. Cuando estamos en Cristo, estamos a salvo. ¿Por qué? Porque Él ya canceló nuestra deuda, como anulaba la deuda de su esposa, la anuló, la canceló, y Él llevó nuestro pecado y Él
cumplió lo que nosotros no cumplimos, Él pagó el castigo de nuestra falta de cumplimiento, y entonces el día que estemos delante de Dios podemos pasar, porque Dios no va a vernos a nosotros, sino va a ver a Cristo. Pero las mujeres viudas y divorciadas representan a aquellos que no están en Cristo, y que el día que estén delante de Dios van a tener que llevar su propio pecado y ser juzgados por su propio pecado. Y esa pues no es la mejor posición, que nadie quisiéramos estar en esa situación. Entonces, el llamado es aquí a reconsiderar que estemos verdaderamente en Cristo, bajo su cobertura, bajo su autoridad.